Aló, muy buenos días. Buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Feliz día, feliz martes 16 de junio del 2020. Estamos con ustedes para compartir otro tema del mensaje de 1888. Pero antes vamos a orar para que Dios nos dirija en este maravilloso estudio. Querido Padre que moras en lo alto del cielo, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Sé tú conmigo, con todos los que escuchen este tema y seamos dirigidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema de hoy, como lo tenemos allí en la pantalla, es clase 21. El propósito del santuario, el de Dios morar en nosotros. Esto corresponde al estudio del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana y es el capítulo 11. Pero la parte número 1, este estudio del capítulo número 11, que se titula en el libro Y yo habitaré entre ellos, lo daremos en dos partes. Hoy en la parte número 1 y en la próxima clase iremos la parte número 2. ¿Y de qué va el estudio de hoy? Hoy nos habla una vez más del mensaje central del libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 8, 1 y 2 nos da el clímax, el apogeo de este libro, de este tema. Y dice, así que la suma, el resumen, el todo de esto, te lo dicho, es: tenemos tal pontífice, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Esto nos dice de forma maravillosa que ante la diestra del Padre, del Rey del universo, tenemos un sumo sacerdote maravilloso, inigualable, único, que sí se puede compadecer de nosotros, de nuestras debilidades, porque fue como nosotros. Y eso es lo que ha venido diciendo en los capítulos 7 capítulos anteriores. Pero ahora nosotros habiendo estudiado ya eso, vamos a estudiar un poco acerca de ese santuario y del ministerio de ese sacerdote en ese santuario celestial. Porque también es parte importante, no solo saber qué tipo de sacerdote tenemos, sino saber qué tipo de santuario tenemos. Y bueno, de ese es el tema de hoy. Pero ese santuario celestial está tipificado por el terrenal. Dice, el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, también llamado el santuario. Tras el segundo velo, la segunda puerta, estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, arca del pacto cubierta de todas partes de alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahora bien, si avanzamos, nos damos cuenta que todo esto era sombra. Dice Pablo en Hebreos 8:5, los cuales los sacerdotes sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal también es sombra del celestial, porque dice aquí, se le dijo a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado, al modelo, a la maqueta que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés subió al monte y en ese monte él vio una maqueta, vio un modelo, vio un ejemplo de lo que él debía hacer. ¿Y cuál fue el ejemplo que él vio? El santuario celestial. Y Dios le dijo, mira, así es la realidad y vas a hacer algo parecido a esto en la tierra. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mira, hazlo conforme a lo que está en el monte, porque esto es lo que tú vas a hacer. Es un bosquejo, es una sombra, es un reflejo, es un pálido reflejo de la realidad eterna que está allá en los cielos. Por lo cual entonces entendemos que del santuario terrenal
que constaba de un santuario terrenal, de sacerdotes terrenales, de un sumo sacerdote terrenal, de ofrendas terrenales, de un servicio diario terrenal y de un servicio anual o calendario anual. Todo eso que es parte del sistema del tabernáculo terrenal sería un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo del santuario celestial, del sacerdocio celestial, de Cristo como nuestro sumo sacerdote, de la ofrenda de la vida de Cristo, del servicio continuo y del servicio profético, del calendario profético de la obra de Cristo en ese santuario celestial. Es lo que dice, bosquejo y sombra. ¿Qué es bosquejo? El santuario terrenal, bosquejo y sombra del celestial. Los sacerdotes terrenales, bosquejo y sombra de los sacerdotes celestiales. El sumo sacerdote terrenal, bosquejo y sombra de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Las ofrendas del santuario terrenal, símbolo, bosquejo y sombra de la vida de Cristo que fue ofrendada. Y el servicio diario, símbolo, bosquejo y sombra del servicio diario que tenemos nosotros en el santuario celestial. Y el servicio anual, ese calendario anual, es símbolo, bosquejo y sombra del calendario profético de Dios. Todos mis hermanos, es maravilloso entender este versículo 5 porque nos hace, entonces, nos reaviva, nos hace entender el real propósito de ese santuario terrenal. Nos hace entender que no debemos despreciar todos esos capítulos bíblicos donde se habla con detalle los servicios de ese santuario como algo propio de una cultura antigua, sino que en ello hay simbología, hay símbolos. Es como el Apocalipsis del santuario. Es como un libro lleno, repleto de simbologías, de profecía del Evangelio. Específicamente de la obra que hizo Cristo y que está haciendo y que hará Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso entonces, mis hermanos, es importante estudiarlo porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso encontramos entonces que eso vamos a hacer, lo que hemos venido haciendo, lo que vamos a hacer hoy y en las próximas clases también abordaremos. El santuario terrenal, como ya leímos en Hebreos capítulo 8, tiene esta dinámica. Lo acabamos de leer hace poco, ¿verdad? Tiene dos lugares, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo, que está aquí, esto que está aquí es el primer velo, esto que dice aquí como número 7. Esto es el primer velo, que es la entrada al lugar santo, en el cual, como vemos aquí, número 11 está el candelabro de 7 brazos. El número 10 se encuentra la mesa de los panes de la proposición. Y como número 9 encontramos el altar de oro, el altar del incienso. Y otro velo, aquí usted lo puede ver con algunos vestidos que parecen que son querubines bordados. Y esto es lo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Y el último mueble que se encontraba antes de entrar al lugar santísimo es el altar de oro, donde se ofrecen las oraciones por el pueblo. Y el incienso de aquí trae las oraciones hasta acá, sin necesidad que el sacerdote entre. Porque esto aquí entraban diariamente, continuamente. Pero en esta segunda parte, que el número 2 nos habla aquí, nos muestra otro velo, el segundo velo. Tras el segundo velo que había una urna, un arca. Una urna toda de oro, como vemos aquí. Dentro de esta urna estaba la mesa de los, estaba la tabla del pacto, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Aquí el arca es el número 1. Sobre ella dice aquí, esto que vemos aquí son los querubines de gloria que conforman el propiciatorio, la cubierta, la tapa de esto. Aquí se manifestaba la chequina de la presencia de Dios. Aquí se manifestaba, de aquí salía la voz de Dios dando algún mandamiento. Y en este lugar solo entraba el sumo sacerdote. Es decir, en esta primera parte entraban los sacerdotes, siempre, continuamente. Pero en la segunda parte se entraba una sola vez al año. Y solo entraba el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Y era para hacer expiación del pecado. Así era el servicio pues del santuario terrenal como símbolo del santuario celestial. Y eso, hermanos, es maravilloso. ¿Cuál era el objetivo del santuario terrenal? Cuando nosotros vamos allí al libro de Éxodo capítulo 29, los versículos 43 al 46, encontramos un sumario, un resumen de lo que sería, de lo que Dios está diciendo sería el objetivo del santuario terrenal. Dice el 43, allí testificaré de mí a los hijos de Israel.
y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Se dan cuenta? De allí Dios hablaría. ¿Y qué santificaría el santuario? Su gloria. Maravilloso para los que queremos estudiar lo que es la santificación. La santificación se logra con la gloria de Dios. Versículo 44 dice: y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Cómo lo santificaría? Con su gloria. Con su gloria. Maravilloso. Por eso es que Apocalipsis 18:1 dice que la tierra será llena. La tierra fue iluminada de su gloria. De la gloria de Dios. Y los que reciban esa gloria serán santificados como el santuario, como Aarón y sus hijos. Bueno, el versículo 45 continúa diciendo, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Noten el deseo de Dios. Habitaré. No solo quiero testificarlos, no solo quiero santificarlos, quiero habitar entre ustedes. ¿Pero con qué objetivo? Dice: para ser su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová tu Dios. Algunos no quieren entender que estos mensajes también son para nosotros. Algún gentil, nosotros que somos gentiles en cuanto a la carne, alguno dirá: pero es que yo no estuve en Egipto, yo no fui esclavo. Hermano, pero es que no has entendido que Egipto simboliza, en sentido espiritual, el pecado. Y todos hemos sido esclavos del pecado, por lo cual todos hemos estado en la tierra de Egipto. Y Dios nos sacó del pecado, nos sacó de Egipto. ¿Para qué? Porque Él quiere habitar en medio nuestro. Él quiere tener la misma experiencia que tuvo con Israel, con nosotros. Él tiene el mismo objetivo con nosotros que tuvo con el antiguo Israel. Por eso es que lo estamos estudiando, para entender cuál es el propósito de Dios con ese santuario en su tiempo y también para nosotros ahora. Entonces dice aquí que el objetivo de Dios era testificar, santificar y estar entre nosotros. Ahora, si nosotros leemos Levítico capítulo 1 al 5, vamos a entender ahora el propósito de ese santuario. Vamos a verlo aquí, ahí lo tienen. ¿Cómo se conseguía el perdón en el santuario terrenal? El objetivo, el propósito: limpiar a cada uno de las personas del pecado. Mira, aquí lo ponemos con numeritos, ¿no? y muñequitos. El 0 representa nuestra condición inicial. Pecadores. Somos pecadores. El pueblo de Israel era pecador delante de Dios. Ahora, pero ese pecado no era siempre consciente. No siempre eran conscientes de que eran pecadores. ¿Qué dice el Levítico capítulos 1 al 5? Bueno, cuando alguno era consciente del pecado que hubiera cometido, su primer paso era traer una ofrenda. Y aquí lo tenemos. Traer una ofrenda. ¿Traer su ofrenda a dónde? A la entrada del santuario. Así que todo, ya lo que entendemos es que el objetivo del santuario era gestionar el pecado del pueblo. El pueblo tenía un pecado y cuando sabía que era pecador y que debía resolver el pecado, sabía que debía ir al santuario, porque allí era donde se resolvía su pecado. Pero ¿qué tenía que hacer? No solo venir, tenía que traer una ofrenda. Y cuando llegase a la entrada y delante del sacerdote, el segundo paso, como lo tenemos aquí, era que el pecador tenía que imponer sus manos sobre el animal. El animal representa la inocencia. El animal representa el que no es culpable. El pecador es el ser humano. Pero como Dios ha establecido este medio de salvación, para que el ser humano se salve, otro debe pagar. Y por eso es que se trae la ofrenda. Y cuando el pecador impone sus manos sobre la ofrenda, lo que está haciendo es transferir, confesar, entregar sus pecados y colocarlos sobre la oveja, el cordero, la ofrenda. De modo que hay una un intercambio. El cordero, el animal, le da su inocencia. Y en su cambio, a su lugar, el pecador le da sus pecados al cordero. Ahí está la transferencia y la contratransferencia. El pecado que estaba en el ser humano ahora va a estar en el animal.
La inocencia que estaba en el animal ahora estará en el ser humano. El ser humano queda libre. Pero el animal, ahora el paso 3, con ese pecado debe morir. Lo degolla. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano moriremos por el pecado. Por eso es que ellos, sabiendo eso, tenían que resolver el tema del pecado. ¿Y qué hacían? Traían su ofrenda, colocaban sus manos, lo degollaban y la sangre, dice el punto 4, se entregaba ahora al sacerdote. O sea que hasta el punto 3, todo esto era el pecador para gestionar su pecado. Pero ya el pecado que causó la muerte del animal se encuentra en la sangre. La sangre está contaminada con ese pecado. Y esa sangre contaminada o esa sangre con pecado se entregaba al sacerdote. Y el sacerdote de aquí en adelante gestionaba esto. El pecador quedaba ahora limpio. Pero la sangre ahora, lo primero que hacía el sacerdote con ella en el paso 5 era derramar un poco de esa sangre ante el altar del holocausto. ¿Como símbolo de qué? Símbolo de que el animal ha ofrecido su vida en ofrenda, en holocausto. El siguiente paso, el paso 6, era que esa sangre que contenía el pecado era untada en los cuernos del altar de oro. Este altar de oro, este altar del incienso, tenía 4 cuernos en las esquinas. Y la sangre del tazón, del animal que tiene pecado, se untaba en los cuernos de este altar. Es decir, que ahora quedaba el pecado registrado aquí, parte del pecado era depositado aquí. Y lo último que se hacía, la séptima cosa que se hacía con la sangre, era que se asperjaba 7 veces hacia este velo. El sacerdote no entraba, pero al lanzar esas gotas de sangre hacia el segundo velo, era una forma de transferir ese pecado ahora aquí, ¿a dónde? Al lugar donde se encuentran las tablas del pacto. La ley que fue violada para cometer ese pecado. Entonces, de esa forma quedaba satisfecha las demandas de la ley. De ese modo, el pecado también quedaba allí registrado. Y así quedaba la gestión del pecado. El pecador quedaba limpio, pero el santuario quedaba contaminado, porque el resto de la sangre se echaba a los pies del altar aquí, sería el punto 8, a los pies del altar se lanzaba aquí el resto de la sangre del sacrificio por el pecado. Y los restos del cordero eran quemados aquí en el holocausto, en el altar de los holocaustos, todo quemado. De modo que el pecado que estaba en el pecador o en los pecadores de todos los tribus se iba depositando aquí. Se iba depositando aquí todos los días del año. Y de esa forma quedaban el pueblo limpio, pero el pecado se iba acumulando en el santuario. Y por eso nos dice la Biblia que luego el objetivo final era limpiar ese santuario. Dice el versículo 16, 33 y 34 que cuando había una ceremonia especial que se hacía una vez al año, Levítico 16 le llama el día de las expiaciones. ¿Qué se hacía? Se hacía algo parecido, un cordero limpio, sin pecado, se llevaba la sangre, nadie le depositaba el pecado a este cordero, el cordero moría sin pecado y con su sangre era para limpiar todo este santuario, porque así lo dice el versículo 16. Limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside en medio de ellos de sus inmundicias. Noten las 3 cosas de lo que se limpiaba el santuario terrenal: de las inmundicias, de las rebeliones y de los pecados. Hay 3 tipos de pecado aquí: el pecado general, el pecado de rebelión y el pecado de la inmundicia. Eso lo abordaremos más adelante, pero lo refiero para que lo tengan presente. El 33 dice: expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y tendréis esto por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová
le mandó. O sea, todo ese pecado acumulado durante un año ahora era sacado del santuario. Si usted lee todo el Levítico 16, había otro cordero que no moría, que no era sacrificio por el pecado, y ese cordero, sobre él se llevaban todos estos pecados que se habían estado depositando en el santuario, que ahora eran limpiados, ahora se colocaban sobre este cordero llamado cordero por Azazel, y era llevado al desierto, y se dejaba ese cordero con todos esos pecados en el desierto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo lo vemos entonces que era quitar el pecado del pueblo. El objetivo era eliminarlo. Su fin era hacer expiación, perdonar y alejar los pecados del pueblo. Ese era el objetivo del santuario. O sea, Dios quería limpiar el pueblo, quitar los pecados, perdonar los pecados y alejar los pecados lo más posible de ellos. Como era la promesa que también está más adelante en los profetas, ¿verdad? Echaré tus pecados en el fondo de la mar, nunca más me acordaré de ellos. Ese siempre ha sido el objetivo de Dios. Él quiere quitarnos todos los pecados y amén por ello. Porque yo cada vez que caigo en pecado, me avergüenzo delante de Dios. Y quisiera que ese pecado no estuviese. Y cuando escucho esta promesa, me alegro porque el Señor está prometiendo no solo perdonar nuestros pecados, sino quitárnoslo. Y no solamente eso, sino luego llevarlos lo más lejos posible de nosotros. Y ya amén, porque yo quiero eso. Yo quiero eso. Por eso me gozo tanto en estos estudios, porque me hace comprender y entender la promesa de Dios, que su objetivo es quitarnos, no solo perdonarnos, sino quitarnos y alejarnos de nosotros esos pecados. ¿Qué significa expiar o reconciliar? Bueno, en inglés, expiar es atonement. Atonement. O sea, tiene el significado de ser una en mente. Expiar es unir la mente. Mediante los servicios que hemos explicado, volvían ellos a unirse con Dios. ¿Cómo es posible esto? Bueno, perdonar significa dar por. En este servicio, el perdón, ¿cómo se obtenía el perdón? Dando una ofrenda por el pecado. Dar por. Y que daban una ofrenda por el pecado. Ese animal que se daba de ofrenda por el pecado había sido provisto por Dios. Tal como cuando Isaac le preguntó a su padre Abraham: vamos con todo, padre, a hacer ofrenda. ¿Dónde está la ofrenda para el holocausto? Y el padre sabía que era su hijo en esa primera etapa de lo que conocía, de lo que Dios le había pedido. Pero en su fe él decía: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y así sucedió al final. Dios le dio un cordero en lugar de su hijo. Porque siempre ha sido así. Dios ha provisto en el santuario. Esos animales que se daban por el pecado, los había creado Dios, los había hecho nacer Dios, los había hecho creer Dios. Y aunque los tenían las personas que los ofrendaban, realmente eran provistos por Dios, como se le vio, como se le había a Abraham provisto una ofrenda. ¿Y qué nos simbolizaba esto? Que el cordero provisto por Dios sería dado por nuestro pecado. Aquel cordero que Juan dijo: he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No solo lo perdona, quita el pecado del mundo. El pecador da su pecado y recibe en su lugar a Cristo. Acuérdense lo que vimos, el intercambio. Yo le doy mi pecado, en este caso el cordero es Cristo, y Cristo se me da a sí mismo su inocencia. De esta forma, Cristo, al venir Cristo, para nosotros da el pecado, y Cristo viene a nosotros, Cristo mora en nosotros, y al morar Cristo en nosotros, Dios mismo mora en nosotros. Así que el objetivo del santuario no solamente era que Dios quería morar entre el pueblo, sino que quería morar entre el pueblo para luego morar dentro de cada uno de los miembros de ese pueblo. ¡Qué maravilloso! Ese era el objetivo. ¿Y qué pasa? Bueno, lo triste es que, aunque ese era el objetivo, Israel perdió ese propósito. Algunos de entre la nación
En toda época vieron en el santuario esta gran verdad salvadora. Pero como un cuerpo, en la globalidad del tiempo, Israel perdió este concepto. Y se detuvo únicamente en el pensamiento de que Dios habitase en el tabernáculo, en medio del campamento. Dejaron de alcanzar el gozo de la presencia personal de Dios morando en sus vidas individuales. En correspondencia con ello, su adoración se volvió únicamente formalista, de carácter externo, más bien que de un carácter interior y espiritual. De esa forma, sus vidas continuaron siendo irregeneradas y desprovistas de santidad. Y así, aquellos que salieron de Egipto perdieron gran bendición que Dios tenía para ellos. Cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque se quedaron solamente con que Dios morase entre ellos, pero no que Dios morase en ellos. Y tarde o temprano, ellos mismos contaminaron el santuario, no de la forma del perdón, sino de colocando allí los falsos dioses. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a ver en la próxima clase justamente va a ser esto, va a ser entender cómo Israel perdió el propósito, para evitar nosotros perder el propósito y enfocarnos en el verdadero propósito del santuario, que es que Cristo more en nosotros, que Dios more en nosotros, porque Él quiere hacerlo para alejar de nosotros nuestros pecados. Que Dios nos bendiga. Con este gozo y esta promesa cerremos el estudio por hoy. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao.